Queridos hermanos, estamos celebrando este domingo de Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada la Iglesia celebraba la solemnidad de Santísima Trinidad, hoy celebra el más augusto de todos los sacramentos, el sacramento que contiene al mismo autor de los sacramentos, a Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como decíamos al comienzo de esta meditación, estamos celebrando con toda la Iglesia la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio nos presenta la última cena, el momento ese sublime del Jueves Santo, en el que Jesús con los apóstoles tiene este momento tan íntimo, tan cercano, donde comen esta última cena pascual y donde Jesús instituye 2 de los sacramentos más importantes, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del sacerdocio. El sacramento de la Eucaristía, por el que se realiza y se actualiza el misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En el pan y el vino, convertidos, transformados en el cuerpo, la sangre y el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, está presente la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Por eso es el sacramento culmen de toda la vida de la Iglesia. Nosotros en la Eucaristía recibimos al mismo Dios en nuestro corazón. Por eso también la Iglesia nos invita a preparar nuestro corazón, a preparar nuestro interior, para que podamos recibir con dignidad ese tan noble y tan sublime sacramento. Este año, por el tema de la pandemia, lamentablemente no se realizan en muchos lugares las procesiones eucarísticas que se suelen realizar con motivo de esta fiesta. En muchos lados se realizarán algunas caravanas, en otros simplemente el Santísimo saldrá al atrio de las iglesias a dar la bendición. Es la festividad en la que Jesús sale y recorre nuestras calles para bendecir y bendecir nuestros hogares, para demostrarnos que está cerca de nosotros. Y mucho más en este tiempo que nos toca vivir, en estos momentos tan difíciles, recordar nuestro amor hacia Jesús, que quiso quedarse hasta el fin de los tiempos con nosotros. Tal vez una de las cosas que más anhelaron los discípulos después que Jesús ascendió a los cielos fue su presencia física. Ya Jesús no estaba con ellos, ya no lo tenían físicamente. Pero la Eucaristía debe ser para nosotros el reconocer, aunque no sea sensible, esa presencia real de Cristo que sigue estando junto a su Iglesia, que sigue acompañándonos. De todos los sacramentos, decíamos, la Eucaristía es el más importante. Es el más importante porque es el sacramento que contiene
el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es importante y por eso también tenemos que disponer nuestro corazón. No cualquiera puede recibir la Eucaristía, hay que tener una disposición, creer. Pensemos que los niños en el catecismo se preparan para conocer a quién van a recibir, saber a quién van a recibir, a Jesús mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. También a disposición interior, no tener conciencia de pecado mortal para que nosotros podamos recibirlo a Jesús. Si tenemos pecado venial, con el simple hecho de recibir la comunión y ese deseo y el fervor de vivir la gracia, todos esos pecados veniales son borrados. Pero no el pecado mortal, que necesita de otro sacramento, del sacramento de la confesión. Y en la misa, en la Santa Misa, se realiza, se confecciona, así se utiliza el término, se confecciona, se realiza este sacramento en el momento más importante, que es el momento de la consagración. Recordemos que la misa tiene como dos grandes partes: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La liturgia de la palabra, donde escuchamos las lecturas, donde escuchamos la homilía, donde se predica, escuchamos las lecturas, que a veces se hacen lecturas del Antiguo Testamento, un salmo, una lectura del Nuevo Testamento. Dos lecturas tenemos los fines de semana, y la lectura del Evangelio, que la hace el sacerdote, y después de la cual viene la prédica. Y después la segunda parte, la liturgia eucarística, cuya parte central, cuya parte más importante es la consagración. En ese momento el pan y el vino se convierten verdaderamente en cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En esencia, no en los accidentes, porque nosotros seguimos viendo un trozo de pan, gustamos un trozo de pan, vemos que es vino, gustamos que es el vino, pero en esencia está presente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Que en la celebración de este gran misterio de nuestra fe renovemos también nuestro amor a la Eucaristía, nuestro amor a la Santa Misa. En estos tiempos tan difíciles que nos tocan vivir, tan especiales, también ha decaído un poco ese amor y ese fervor a la Sagrada Eucaristía, a la Santa Misa. He escuchado muchas veces decir a muchas personas: uy, qué lástima que no se puede ir a la misa, que no se puede participar de la misa, que no podemos ir a rezar a los templos. Pero en muchas ocasiones, y lo he escuchado, en muchas iglesias se les ha ofrecido a los fieles la posibilidad de que puedan acercarse al menos a recibir a Jesús en la Eucaristía, a hacer una comunión, aunque no participen de la misa, al menos recibirlo. Pero con gran tristeza hemos constatado, muchísimos sacerdotes en muchísimos lados, la poca piedad eucarística que hay en los fieles. Como no hay misa, bueno, me quedo en casa. Y esto es muy triste, porque si realmente nosotros añoramos a Jesús, si realmente añoramos y sabemos la importancia que tiene en nuestra vida, ¿cuánto más no deberíamos poner los medios para hacernos un tiempo y venir y participar y recibirlo a Jesús, confesarnos y recibir la Eucaristía? Pero no lo hacemos. Esto nos indica, en primer lugar, lo terrible que es que a veces nos prohíban la Santa Misa, pero también porque de alguna manera el demonio aprovecha esta situación para generar una gran desidia de nuestra parte, un gran descuido espiritual por el cual nosotros decimos: bueno, no hay misa, no tenemos que ir a misa, pero tampoco nos preocupamos por venir y decirle: Padre, quiero recibir la Eucaristía, y quedarme media hora de adoración al Santísimo, o media hora o 15 minutos rezando ante el sagrario. Que esta fiesta y esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesús nos hagan renovar nuestra fe. Termino con una frase de Jesús en el Evangelio: cuando venga el Hijo del Hombre al fin de los tiempos, ¿encontrará fe sobre la tierra? Nuestra fe se fundamenta principalmente en la Eucaristía, en Cristo. Cristo que está presente en nosotros y que se ha querido quedar con nosotros en este sacramento.
De igual manera que Jesús ha querido quedar presente hasta el fin de los siglos con nosotros, que también nosotros en esta celebración, en esta solemnidad, renovemos nuestra fe en Jesús Eucaristía. Esa fe en ese Cristo que nos transforma, en ese Cristo, en ese único Cristo que nos puede dar la verdadera felicidad, el camino que nos lleva a la vida eterna. Que María, San José nos concedan esta gracia. Recemos por los enfermos, por los que sufren, por los que están solos, por aquellos que han partido, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy feliz domingo y nos veremos la próxima semana.